7 de la mañana con 16 minutos. Saludamos a esta hora a la asambleísta social cristiana que está con nosotros, Natalie Viteri. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos que están sintonizados en Telegram. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. La agenda legislativa de alguna u otra manera está planteada con algunos proyectos de ley, sin duda alguna, pero también se requiere del diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Puede ser posible esto para enrumbar algunas normativas que son necesarias para el país? Bueno, efectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, envió una carta al presidente de la República para que se conforme una comisión mixta entre el Legislativo y el Ejecutivo con la finalidad de tener justamente esos avances, tanto de los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo al Legislativo como viceversa, los que son aprobados por nosotros y que vayan para el veto del presidente. ¿Con qué objetivo? Con que no sean vetados todos totalmente, para que no perdamos esa oportunidad de la generación de las leyes y que queden resignadas a estar guardadas un año por el veto total del presidente. Con esa finalidad, poner un poco en consenso o unir los puntos estratégicos que tenemos a favor del país para mejorar la situación del país, la seguridad, la alimentación, la educación, la salud y entre otros temas, y que se den estos puntos, puedan salir adelante. ¿Cree que sea factible esta reunión y que se pueda buscar ese consenso asambleísta? Porque sí es fundamental para el Ecuador. Por el momento fue contestada la carta, de hecho, por el ministro Francisco Jiménez, quien dijo que efectivamente el gobierno siempre está de acuerdo a dialogar, siempre que sea con respeto, que obviamente es lo mismo que pide el presidente de la Asamblea, y que sean temas de que ellos estén, digamos, en sintonía o según su ideología o según sus convicciones o plan de gobierno. Esperemos que sea, porque en el sentido, si es que siguen su plan de gobierno presentado en la campaña, sería el plan de gobierno que nosotros como Partido Social Cristiano conocemos, porque fue el que hicimos en campaña junto con ellos y que estaban para servicio del país. Esperemos que sea eso. Y son proyectos necesarios, sin duda. Lo otro, usted está impulsando mucho el proyecto de ley de enfermedades catastróficas. ¿Cómo anda ese tema, asambleísta? Bueno, el proyecto de ley de enfermedad orgánica de enfermedades catastróficas, huérfanas y raras fue presentado a la Asamblea Nacional, fue calificado por el tal y se encuentra en la Comisión de Salud para elaborar el informe para el primer debate. Yo ya me presenté en la Comisión de Salud, expuse el proyecto de ley, los beneficios, la necesidad urgente de este proyecto de ley para proteger a todas las personas, niños, inclusive a los cuidadores de estas personas, a que puedan recibir la enseñanza para tener los cuidados paliativos en casa, a que puedan ser ingresados en el cuadro de medicinas básicas que existe, cuyos medicamentos no están ahí, muchos. Además, que el cuadro de enfermedades catastróficas se ha actualizado por lo menos cada 2 años y no como está ahorita desde el 2012, que no lo actualizan hasta la fecha, o si puede hasta 2 años, es decir, que puede ser actualizado en menor tiempo. Inclusive en la reunión que sostuvimos con el ministro de Salud por los temas de varias personas que acuden, en este caso a mí porque manejo las enfermedades catastróficas muy de cerca y estoy con ellos todo el tiempo, y de otros que se presentaron ante la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia y Control Social, y se los expusimos al ministro como casos urgentes, ya que ellos nos denuncian que ya han acudido al Ministerio de Salud, a los hospitales públicos, a hablar con diferentes personeros y que sus hijos con enfermedades catastróficas que no pueden esperar no son atendidos. Y esa respuesta negativa no puede seguir dándose, y yo no entiendo, asambleísta, por qué se necesita de una ley para atender algo que es tan fundamental como la salud de un ciudadano común y corriente. O sea, no podemos estar esperanzados de una normativa para atender a alguien. Efectivamente debería ser así, porque la Constitución, que es la norma más importante del país y que está sobre cualquier otra, especifica no solo para la salud en general, sino que especifica a los grupos de doble vulnerabilidad, que son las personas con enfermedades catastróficas, huérfanos y raras, y las personas con discapacidad también, por ejemplo, y les dice que a estas personas, en tanto también en la Ley Orgánica de la Salud, que la menciona, como en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud Pública, menciona que son personas que necesitan inclusive un presupuesto especialísimo, es decir, distinto del resto del presupuesto de salud, para ser atendidos. ¿Por qué? Porque sus medicinas son más costosas, sus tratamientos son más complicados, por decirlo de alguna forma, y después de ello necesitan inclusive un tratamiento, algunos de por vida, otros durante un tiempo, cuidados paliativos, etcétera. Pero como están las normas dispersas y como en este país lo más fácil es decir
que no encuentran dónde o que nada los obliga. De esta forma, esas normas dispersas, tanto en la Constitución como en las otras dos leyes que le mencioné, están en un solo cuerpo legal. ¿Por qué? Porque estas personas han tenido que acudir a la justicia para que, a través de acciones de protección y de la Corte Constitucional, obliguen al Ministerio de Salud o al IES a comprar las medicinas para ellos, porque les respondían no están en el cuadro de salud básica. Todo eso como proyecto de ley va avanzando. Entonces, asambleísta, ¿qué es lo que le resta a la normativa para poderla ya discutirla en el Pleno? El informe para primer debate tiene que hacerse después de un tratamiento de sociabilización, donde van seguramente a llamar para que participen médicos, para que participen gente de la academia, para que participen especialistas en este tipo de enfermedades, inclusive para que participen los padres que conforman fundaciones o asociaciones en beneficio de estas personas para darles ayuda, seguramente cuando haya sido sociabilizado con todos ellos y con los aportes que puedan dar, que siempre son bienvenidos y son importantes por parte de la ciudadanía. Pese a que el proyecto de ley, eso sí recalco, yo lo elaboré no solamente desde una parte legal, que podría hacerlo yo como abogada, sino además desde la parte técnica, que la hice en conjunto con el CONADI y con el Ministerio de Salud Pública, para que no digan que esta ley es inaplicable, sino justamente hecha con ellos para que sea aplicable en todo el mundo. ¿Cuándo se daría el primer debate dentro de la comisión? Una vez que esté sociabilizado, pero que más se entiende que tienen un tema de 60 días desde que ellos abocan conocimiento para hacer la sociabilización, el informe y enviarlo a primer debate. Luego ahí el presidente tiene que ponerlo en el orden del día del Pleno. Orden del día que dependerá obviamente de la importancia y el interés que le dé para poderlo tratar en el Pleno. ¿Calcula usted, asambleísta, que a finales de este año podríamos tener esa normativa o no? Yo espero que sí, por lo menos que haya sido conocido por del Pleno en primer debate y esté elaborándose el informe para segundo debate. Por lo menos espero que sea así durante este año, porque cuando intervengo en el Pleno lo he pedido especialmente al presidente. Hay 4 proyectos de ley en tema de salud que he presentado, una reforma integral a la ley para personas con discapacidad, que lo elaboré también, porque en campaña las personas con discapacidad de diferentes asociaciones me dieron sus proyectos de ley para reformar unifiqué estas ideas de todos ellos, que quien más que ellos conocen sus necesidades y las deficiencias de la anterior norma, para incorporarlos en la nueva. También la ley que le digo del proyecto de ley orgánico para enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, un proyecto de ley de reforma a la ley orgánica de salud por otros temas que la Corte Constitucional había ordenado incorporar y que hasta ahora no se hacían, y un proyecto de ley que tiene que ver con los temas básicos de información que se cruzan entre el IES y el Ministerio de Salud, porque nosotros pedimos información a través de la fiscalización que hacemos para este tipo de enfermedades, y lo que me responden de ambas instituciones es que no tienen un cuadro para establecer cuántas personas son atendidas, qué medicinas se les dan, qué medicinas no les pueden dar, qué personas no han sido atendidas, por qué causas, que no lo pueden hacer porque no lo tienen digitalizado, ya que este sistema no lo tiene actualizado y además no está coordinado junto con el del MSP, que deberían estar ambos coordinados para tener un solo listado. Y lo otro, para cerrar este diálogo, asambleísta, ley de comunicación en manos del Ejecutivo, ¿cree que se debería vetar totalmente o cuál es su criterio sobre lo que ocurrió en la Asamblea, que con un informe de minoría se aprobó una situación que prácticamente coarta la libertad de expresión? Efectivamente, nosotros votamos a favor del informe de mayoría de la ley de comunicación. Lastimosamente no tuvimos los votos y se tuvo que conocer, como dispone la ley, el informe de minoría, y en el informe de minoría habían puesto un nuevo proyecto de ley. Normalmente en los informes de minoría, que es lo que se hace, del proyecto de ley que está presentado, se presentan algunas observaciones, algunos cambios de algunos artículos, y eso es lo que se vota. Pero aquí habían presentado casi en su totalidad un nuevo proyecto. Y lastimosamente también para la libertad de expresión, y pese a nuestra oposición, este proyecto de ley fue aprobado y ahora está en manos del Ejecutivo. Lo que debe realizar el Ejecutivo es una revisión minuciosa de este informe y de este proyecto de ley, que fue enviado a ellos y aprobado por la Asamblea, establecer cuáles son las modificaciones para hacer a este proyecto de ley y enviarlo nuevamente a la Asamblea. El problema de ello es que para la ratificación de ese proyecto de ley original aprobado por la Asamblea son 92 votos que habría que tener. Que no los hay. Para el presidente, en teoría no los hay, porque ni el Partido Social Cristiano va a votar por ese proyecto de ley,
ni los del partido de gobierno tampoco, y en cambio para el allanamiento al veto presidencial son 70 votos. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. A usted, Javier, que tenga un buen día. Gracias. Gracias a todos.